La yegua moribunda temblaba en el asfalto oscuro, usando sus últimas fuerzas para proteger algo bajo su cuerpo ensangrentado. Cuando Manuel descubrió lo que ocultaba, un sollozo involuntario escapó de su garganta, conmovido por el sacrificio que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noche había caído como un manto negro sobre la carretera solitaria que serpenteaba entre las montañas. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido ocasional de algún animal nocturno y el suave murmullo del viento entre los árboles. Manuel, un hombre de 35 años con el rostro marcado por el trabajo y las preocupaciones, conducía su camioneta de regreso a casa después de una larga jornada en los campos. Sus ojos cansados luchaban contra el sueño mientras las luces de los faros iluminaban el asfalto oscuro frente a él. El reloj del tablero marcaba las 11:40 de la noche. Manuel pensaba en su esposa, Elena, quien seguramente lo esperaba con la cena lista, y en sus dos hijos pequeños que ya estarían dormidos. Una sonrisa se dibujó en su rostro al imaginar sus caritas tranquilas mientras soñaban. Estos pensamientos lo mantenían despierto durante el trayecto solitario por aquella carretera que conocía de memoria. De repente, algo captó su atención en la distancia. Una forma extraña yacía sobre el asfalto, apenas visible en la penumbra. Manuel entrecerró los ojos, intentando distinguir qué era aquello que interrumpía el camino. Al acercarse más, la luz de los faros reveló una imagen que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Una yegua de color café claro estaba tendida en medio de la carretera. «¡Dios mío!», exclamó Manuel, frenando bruscamente la camioneta. Sin pensarlo dos veces, apagó el motor, encendió las luces intermitentes de emergencia y bajó del vehículo. La noche era fría y el aire cortaba como cuchillos, pero Manuel apenas lo notó. Se acercó con cautela a la yegua, temiendo lo peor. El animal respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba ligeramente y sus ojos grandes y oscuros reflejaban un dolor profundo que estremeció a Manuel hasta los huesos. «Tranquila, tranquila», murmuró, acercándose lentamente para no asustarla. La yegua intentó levantar la cabeza al escuchar su voz, pero el esfuerzo parecía demasiado grande. Manuel pudo ver entonces las heridas que cubrían su cuerpo. Tenía cortes profundos en las patas y un costado. La sangre manchaba su pelaje y se mezclaba con el polvo del camino. Era evidente que había sido atropellada y abandonada a su suerte en aquella carretera solitaria. Manuel sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número de Tomás, el veterinario del pueblo y amigo suyo desde la infancia. Mientras esperaba que contestara, acarició suavemente el cuello de la yegua, susurrándole palabras de aliento. «Tomás, soy Manuel. Necesito tu ayuda urgentemente. Estoy en la carretera vieja, a unos 5 kilómetros del pueblo. He encontrado una yegua herida en medio del camino. Está muy mal, parece que la atropellaron». La voz al otro lado de la línea respondió con preocupación. Tomás prometió llegar lo antes posible y le pidió a Manuel que intentara mantener al animal tranquilo mientras tanto. Manuel volvió a su camioneta, sacó una manta vieja que siempre llevaba en la parte trasera y regresó junto a la yegua. Con cuidado, cubrió su cuerpo tembloroso, intentando proporcionarle algo de calor en aquella noche fría. «Resiste, pequeña», le dijo acariciando su cabeza con ternura. «La ayuda está en camino». Mientras esperaba, Manuel examinó más detenidamente a la yegua. No llevaba ninguna marca o identificación que indicara quién era su dueño. Su estado era deplorable no solo por las heridas recientes, sino también por signos de desnutrición y descuido que hablaban de una vida difícil. De repente la yegua comenzó a agitarse,
como si intentara levantarse a pesar de su debilidad. Manuel intentó calmarla, temiendo que se hiciera más daño. «Tranquila, no te muevas», le pidió, pero el animal parecía determinado a comunicar algo, sus ojos fijos en él con una urgencia que Manuel no comprendía. Fue entonces cuando Manuel se dio cuenta de que la yegua no estaba simplemente tendida en el suelo. Su cuerpo estaba posicionado de una manera específica, como si protegiera algo. Con el ceño fruncido, Manuel se inclinó más, intentando ver qué había debajo del cuerpo del animal. Al principio no distinguió nada en la oscuridad, pero entonces un sonido débil, apenas audible, llegó a sus oídos. Un pequeño relincho, tan suave que podría haberlo imaginado. Manuel contuvo la respiración y con mucho cuidado se agachó para mirar debajo de la yegua. Lo que vio le partió el corazón. Acurrucado bajo el cuerpo protector de su madre, un potrillo recién nacido, tan pequeño y frágil que parecía imposible que estuviera vivo, temblaba violentamente. La yegua, a pesar de sus terribles heridas y su sufrimiento, había usado sus últimas fuerzas para posicionarse de manera que protegiera a su cría del frío y del peligro. «Oh, Dios mío», susurró Manuel, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. En ese momento, entendió por qué la yegua se había esforzado tanto por mantenerse consciente, por qué luchaba con tanta determinación. No era solo por su propia vida, sino por la de su hijo, esa pequeña criatura indefensa que dependía completamente de ella. Con infinito cuidado, Manuel extendió una mano hacia el potrillo. El pequeño animal, de un color más oscuro que su madre, intentó retroceder, asustado por el contacto desconocido. La yegua emitió un suave relincho, como si intentara tranquilizar a su cría, comunicarle que aquel humano no representaba una amenaza. «No te preocupes, no voy a hacerles daño», prometió Manuel, con la voz quebrada por la emoción. «Voy a ayudarlos a los dos». El sonido de un motor acercándose rompió el silencio de la noche. Manuel levantó la vista y vio los faros de la camioneta de Tomás aproximándose. Nunca había sentido tanto alivio al ver a su amigo. Tomás estacionó rápidamente y bajó del vehículo con su maletín de emergencias. Al ver a Manuel arrodillado junto a la yegua, se apresuró a su lado. «¿Cómo está?», preguntó, pero antes de que Manuel pudiera responder, notó el pequeño bulto bajo el cuerpo de la yegua. «¿Es eso?». «Un potrillo», confirmó Manuel con la voz cargada de emoción. «Acaba de nacer, creo. Ella lo estaba protegiendo, Tomás. A pesar de todo su sufrimiento, solo pensaba en mantenerlo a salvo». Tomás se quedó sin palabras por un momento, conmovido por la escena frente a él. Luego, recuperando su compostura profesional, se arrodilló junto a la yegua y comenzó a examinarla con cuidado. «Sus heridas son graves, Manuel. Ha perdido mucha sangre», dijo finalmente, con un tono que intentaba mantenerse profesional, pero que no podía ocultar su preocupación. «Y el potrillo es muy pequeño, probablemente prematuro. Necesitan atención urgente». Manuel miró a la yegua, cuyos ojos seguían fijos en él, como si le suplicara que salvara a su cría si ella no sobrevivía. En ese momento, tomó una decisión. «Los llevaremos a mi rancho», declaró con firmeza. «Tengo el establo vacío desde que vendí a Trueno. Podemos atenderlos allí». Tomás asintió, sabiendo que no había tiempo que perder. Entre los dos, con infinito cuidado, lograron mover primero al potrillo a la parte trasera de la camioneta de Tomás, acomodándolo sobre mantas para mantenerlo caliente. Luego, enfrentaron la tarea más difícil, mover a la yegua sin causarle más daño. Con la ayuda de una rampa improvisada y mucho esfuerzo, consiguieron subirla a la camioneta de Manuel. Durante todo el proceso, la yegua no apartó la mirada de su cría, como si quisiera asegurarse de que estaba a salvo.
Su instinto maternal, más fuerte que su propio dolor, conmovió profundamente a los dos hombres. Mientras conducían de regreso al rancho, Manuel no podía dejar de pensar en la imagen de la yegua protegiendo a su potrillo con su propio cuerpo. Era un acto de amor tan puro, tan desinteresado, que le recordaba por qué vale la pena luchar en este mundo a veces tan cruel. En el silencio de la noche, bajo las estrellas que brillaban en el cielo oscuro, Manuel hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para salvar a esa valiente madre y a su pequeño hijo. El camino de regreso al rancho se hizo interminable para Manuel. Cada bache, cada curva en la carretera le preocupaba, temiendo causar más dolor a la yegua herida que transportaba en la parte trasera de su camioneta. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor, asegurándose de que Tomás le seguía de cerca con el potrillo. La noche era oscura como boca de lobo, pero las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si quisieran iluminar el camino para aquellas almas necesitadas. Cuando por fin divisaron las luces del rancho a lo lejos, Manuel sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicaría a Elena la situación, pero confiaba en el buen corazón de su esposa. Ella siempre había compartido su amor por los animales, y aunque la situación económica no era la mejor, jamás había cuestionado su tendencia a ayudar a criaturas en apuros. Al llegar, la puerta de la casa se abrió antes de que Manuel pudiera apagar el motor. Elena salió envuelta en un chal, con el rostro marcado por la preocupación. Su largo cabello negro estaba recogido en una trenza improvisada, señal de que había estado esperando despierta a pesar de la hora. «Manuel, ¿qué ha pasado? Estaba tan preocupada», comenzó ella, pero se interrumpió al ver la expresión en el rostro de su marido y luego la camioneta de Tomás estacionando detrás. «¿Qué traes ahí?». Manuel descendió rápidamente y se acercó a su esposa, tomándola suavemente por los hombros. «Elena, encontré una yegua herida en la carretera. Está muy mal, pero lo peor es que acaba de dar a luz. Su potrillo está con Tomás». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de compasión. Sin necesidad de más explicaciones, asintió con determinación. «¿Qué necesitas que haga?». Ese era uno de los motivos por los que Manuel la amaba tanto. Elena no cuestionaba, no juzgaba, simplemente actuaba cuando era necesario. «Prepara el establo grande, el que está vacío desde que vendimos a Trueno. Necesitamos mantas, agua tibia y las lámparas de queroseno para tener buena luz». Elena asintió y corrió hacia el cobertizo para buscar lo necesario. Mientras tanto, Tomás se había acercado con el potrillo envuelto en mantas. «Está estable, pero muy débil», informó el veterinario. «Necesitamos darnos prisa con la madre. Ha perdido mucha sangre y temo que sus órganos internos estén dañados». Los dos hombres trabajaron en silencio, concentrados en la difícil tarea de bajar a la yegua herida de la camioneta sin causarle más dolor. Utilizaron una rampa improvisada y todas sus fuerzas para moverla con suavidad. A pesar de su estado, la yegua parecía entender que intentaban ayudarla. Sus grandes ojos oscuros seguían cada movimiento, especialmente los de Tomás cuando se acercaba con el potrillo. Elena regresó corriendo con los brazos cargados de mantas limpias y una lámpara ya encendida. «El establo está listo. He puesto paja fresca y agua. También encontré algunos medicamentos que quedaban del año pasado cuando atendimos a la vaca de los Rodríguez». Con cuidado, los tres lograron llevar a la yegua hasta el establo. La acomodaron sobre un lecho de paja limpia y colocaron al potrillo a su lado. La madre, a pesar de su debilidad, estiró el cuello para tocar a su cría con el hocico, como asegurándose de que estaba bien. Tomás trabajó incansablemente durante las siguientes horas. Limpió las heridas, aplicó medicamentos, cosió los cortes más profundos y administró suero para combatir la deshidratación.
Manuel y Elena lo asistían en silencio, pasándole instrumentos, sosteniendo la lámpara para que tuviera mejor visibilidad, susurrando palabras de aliento a la yegua cuando el dolor la hacía estremecerse. El potrillo, mientras tanto, permanecía acurrucado junto a su madre, temblando ocasionalmente. Elena, notando su fragilidad, preparó una mezcla de leche tibia y se la ofreció en un biberón improvisado. Al principio, el pequeño animal rechazó el alimento, pero después de varios intentos y con la gentil insistencia de Elena, comenzó a succionar débilmente. «Es un milagro que esté vivo», comentó Tomás, mientras terminaba de vendar una de las patas de la yegua. «Debió nacer justo antes o después del accidente. Si hubiera pasado más tiempo expuesto al frío de la noche». No terminó la frase, pero todos entendían lo que quería decir. El potrillo habría muerto sin la protección de su madre. «¿Crees que sobrevivirán?», preguntó Manuel en voz baja, mientras observaba a Elena alimentando al potrillo. Tomás suspiró profundamente, quitándose los guantes manchados de sangre. «El potrillo tiene buenas posibilidades si podemos mantenerlo alimentado y caliente. Es pequeño, probablemente prematuro, pero parece fuerte». La madre hizo una pausa, mirando a la yegua con ojos profesionales pero compasivos. «Sus heridas son graves, Manuel. Ha perdido mucha sangre y temo que pueda tener hemorragias internas que no puedo tratar aquí. Las próximas 24 horas serán críticas». Manuel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. En el poco tiempo que llevaba con ellos, ya se había encariñado con aquella valiente yegua y su potrillo. La idea de perderla le resultaba insoportable. «Haremos todo lo posible», afirmó con determinación. «No voy a rendirme con ella». Tomás apoyó una mano en el hombro de su amigo, comprendiendo perfectamente sus sentimientos. «Lo sé. He dejado todos los medicamentos necesarios. Volveré mañana temprano para revisarlos. Mientras tanto, manténla caliente, dale de beber si acepta agua, y observa si hay algún cambio en su respiración o temperatura». Cuando Tomás se marchó, ya era casi el amanecer. Los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las rendijas del establo, iluminando suavemente la escena. Manuel y Elena permanecieron sentados junto a la yegua y su cría, exhaustos pero determinados a no abandonar su vigilia. Elena, que había logrado que el potrillo tomara una cantidad decente de leche, lo acomodó junto a su madre y se sentó al lado de Manuel apoyando la cabeza en su hombro. «Es increíble lo que hizo», susurró. «Usar sus últimas fuerzas para proteger a su bebé». Manuel asintió, con los ojos fijos en la yegua. «Me recordó a ti», dijo con una sonrisa cansada. «La misma determinación, la misma fuerza cuando se trata de proteger a los que amas». Elena sonrió y apretó su mano. «¿Cómo crees que llegó allí? No parece una yegua salvaje. Alguien debe ser su dueño». «No lo sé», respondió Manuel frunciendo el ceño. «No llevaba ninguna identificación y su estado». Dudó antes de continuar. «Parece que ha estado desatendida durante un tiempo. Está demasiado delgada para una yegua preñada y tiene marcas de maltrato que son anteriores al accidente». Un silencio pesado cayó entre ellos mientras contemplaban las implicaciones de esas observaciones. ¿Quién sería capaz de maltratar a un animal así, especialmente estando preñado? «Si alguien la reclama», dijo Elena con firmeza, «tendrá que dar muchas explicaciones». Manuel asintió, completamente de acuerdo. En ese momento, mientras observaba a la yegua luchar por su vida y al potrillo acurrucado contra ella, tomó una decisión silenciosa. Si sobrevivían, no permitiría que volvieran a una vida de maltrato. Merecían algo mejor, y él se aseguraría de que lo tuvieran. Con este pensamiento en mente, Manuel se levantó para preparar más agua y comida.
El día apenas comenzaba, y tenía el presentimiento de que sería largo y difícil. Pero mientras miraba a la yegua, cuyos ojos se encontraron con los suyos por un breve momento, sintió una conexión inexplicable, como si ella entendiera sus intenciones y le agradeciera en silencio por no abandonarla. «Resiste, valiente», le susurró antes de salir del establo. «No estás sola en esto». El sol de la mañana ya estaba alto cuando los niños despertaron. Miguel, de 8 años, y Lucía, de 6, se sorprendieron al no encontrar a sus padres en la casa. Normalmente, Elena estaría preparando el desayuno y Manuel ya habría salido a ocuparse de los animales, pero hoy la cocina estaba vacía y la casa inusualmente silenciosa. «Mamá, papá», llamó Miguel, tomando de la mano a su hermana menor mientras recorrían las habitaciones. Al no recibir respuesta, los niños se asomaron por la ventana y vieron luz en el establo grande, el que había estado vacío desde hacía meses. Sin dudarlo, se vistieron rápidamente y corrieron hacia allí, curiosos por descubrir qué sucedía. Cuando abrieron la puerta del establo, se quedaron paralizados ante la escena. Su padre estaba arrodillado junto a una enorme yegua tendida sobre la paja, mientras su madre sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas. Ambos tenían el rostro marcado por el cansancio, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. «Papá», exclamó Lucía, corriendo hacia Manuel. «¿Qué pasó?» Manuel se volvió hacia sus hijos, llevándose un dedo a los labios para indicarles que hablaran bajo. «Es una yegua que encontré anoche en la carretera», explicó en voz baja. «Está herida y muy débil. Y miren», señaló hacia Elena, «acaba de tener un potrillo». Los ojos de los niños se abrieron con asombro y se acercaron cautelosamente. Elena le sonrió con dulzura y bajó un poco las mantas para que pudieran ver al pequeño animal. «Es tan pequeñito», susurró Lucía maravillada. «Y su mamá está muy enferma», añadió Miguel, observando con preocupación a la yegua. «¿Se va a poner bien, papá?» Manuel intercambió una mirada con Elena antes de responder. No quería mentirles, pero tampoco deseaba asustarlos. «Estamos haciendo todo lo posible, hijo. El tío Tomás vino anoche y le dio medicinas. Ahora depende de ella y de su fuerza». Miguel asintió con seriedad, como si comprendiera perfectamente la gravedad de la situación. Lucía, por su parte, se acercó un poco más a la yegua y con infinita ternura colocó su pequeña mano sobre el cuello del animal. «No tengas miedo», le dijo con voz suave. «Mi papá es muy bueno cuidando animales. Él te va a curar». La inocente confianza de la niña trajo lágrimas a los ojos de Elena, quien intercambió una mirada cargada de emoción con Manuel. En momentos como este, el corazón puro de sus hijos les recordaba por qué valía la pena luchar por cada vida, por qué habían elegido vivir de esta manera, conectados con la tierra y los animales, a pesar de las dificultades. «Niños», dijo Elena incorporándose, «necesito que me ayuden. Vamos a preparar el desayuno para todos, y luego ustedes podrán cuidar del potrillo mientras papá y yo atendemos a la yegua». Los pequeños asintieron con entusiasmo, felices de poder ayudar. Antes de salir, Miguel se detuvo y miró a su padre. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Manuel reflexionó un momento. No había pensado en nombres, pero ahora que Miguel lo mencionaba, sentía que darles un nombre era reconocer que ya formaban parte de sus vidas, aunque fuera temporalmente. «No lo sé», admitió. «¿Qué les gustaría a ustedes?». Lucía, sin dudarlo un segundo, señaló a la yegua. «Ella es Valentía», declaró con la convicción que solo los niños poseen, «porque es muy valiente por proteger a su bebé». Manuel sonrió, conmovido por la sabiduría de su pequeña. «Es perfecto, Lucía. Valentía será».
Y el potrillo podría ser Esperanza, sugirió Miguel, porque es como una esperanza en medio de todo esto. Elena abrazó a su hijo, orgullosa de su sensibilidad. Valentía y Esperanza son nombres perfectos. Después de que Elena y los niños se marcharan a la casa, Manuel permaneció junto a Valentía, observando cada respiración, cada pequeño movimiento. La yegua parecía un poco más estable que durante la noche, pero seguía muy débil. De vez en cuando abría los ojos y buscaba a su potrillo, como asegurándose de que seguía allí. Mientras le cambiaba los vendajes, Manuel no pudo evitar notar más signos de maltrato anterior. Tenía cicatrices antiguas en el lomo, como si hubiera sido golpeada repetidamente, y sus cascos mostraban señales de negligencia prolongada. ¿Quién podía ser tan cruel con un animal, especialmente uno que estaba esperando una cría? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Tomás, quien entró al establo con su maletín y una expresión grave. «¿Cómo ha pasado la noche?», preguntó arrodillándose junto a Valentía. «Ha estado inquieta, pero ha bebido un poco de agua. El potrillo ha tomado leche varias veces», informó Manuel. Tomás examinó a Valentía meticulosamente, revisando sus heridas, tomando su temperatura y auscultando su corazón. Su expresión se volvía más sombría con cada minuto que pasaba. «La infección se está extendiendo, Manuel», dijo finalmente. «Necesitamos antibióticos más fuertes. Le he traído una inyección que debería ayudar, pero no te voy a mentir, amigo. No está mejorando como esperaba». Manuel sintió un nudo en la garganta. En apenas unas horas, Valentía se había convertido en algo más que un animal herido. Era una luchadora, una madre que había arriesgado su vida por su cría. La idea de perderla le resultaba insoportable. «¿Qué más podemos hacer?», preguntó con determinación. «Seguir luchando», respondió Tomás. «Mantenerla hidratada, vigilar sus heridas, administrarle los medicamentos. Y rezar, Manuel. A veces es todo lo que podemos hacer». Después de que Tomás le aplicara los nuevos medicamentos, Manuel decidió que era momento de averiguar más sobre el origen de Valentía. Si alguien la había maltratado, quería asegurarse de que nunca volviera a sus manos. «Voy a preguntar en los ranchos cercanos», le dijo a Elena cuando regresó a la casa. «Alguien debe saber algo sobre una yegua preñada desaparecida». Elena asintió, aunque en sus ojos se leía la preocupación. «Ten cuidado, Manuel. Si quien la maltrató es de por aquí». No necesitó terminar la frase. Manuel comprendía perfectamente los riesgos. En estas zonas rurales la gente se conocía, pero también se respetaban ciertos silencios. El maltrato animal no siempre era denunciado, y confrontar a alguien por ello podía crear enemistades peligrosas. «Solo haré preguntas discretas», prometió. «No busco problemas, solo información». Mientras Manuel se preparaba para salir, los niños permanecían en el establo, sentados junto a Valentía y Esperanza. Lucía le contaba cuentos al potrillo, quien parecía escuchar atentamente, con sus grandes ojos oscuros fijos en la niña. Miguel, más práctico, se aseguraba de que tuvieran agua fresca y suficiente paja limpia. Ver a sus hijos tan dedicados, tan llenos de compasión, le reafirmó a Manuel que estaba haciendo lo correcto. Independientemente de quién fuera el dueño legal de Valentía, él tenía la responsabilidad moral de protegerla, de asegurarse de que tanto ella como su potrillo tuvieran una oportunidad de vida digna. Con esta convicción, Manuel montó en su caballo y partió hacia el pueblo, determinado a descubrir la verdad sobre Valentía, sin imaginar que este simple acto de bondad estaba a punto de desatar una tormenta que pondría a prueba no solo su coraje, sino también los valores más profundos de toda la comunidad. El pueblo de San Isidro era pequeño,
Uno de esos lugares donde todos se conocían y los secretos tenían vida corta. Consistía en una plaza central rodeada de casas de adobe con techos de teja roja, una iglesia de piedra que había resistido el paso de los siglos y una docena de comercios que suplían las necesidades básicas de sus habitantes. Los domingos, el mercado atraía a rancheros y campesinos de los alrededores, convirtiéndose en el centro de la vida social y comercial de la región. Hoy, sin embargo, era miércoles y las calles estaban relativamente tranquilas. Manuel ató su caballo frente a la cantina El Descanso, un establecimiento frecuentado por los trabajadores y dueños de ranchos cercanos. Si alguien sabía algo sobre una yegua maltratada, ahí sería un buen lugar para empezar a preguntar. Al entrar, el olor a cerveza y tabaco le dio la bienvenida. A pesar de ser media mañana, ya había varios hombres sentados en mesas de madera gastada, algunos jugando a las cartas, otros simplemente conversando sobre las cosechas y el clima. Manuel reconoció a varios: Pedro el carpintero, José que tenía un rancho al este, los hermanos Gómez que trabajaban en la hacienda grande. Se acercó a la barra donde Ramón, el dueño del lugar, secaba vasos con un trapo que alguna vez fue blanco. «Manuel, qué sorpresa verte por aquí tan temprano», saludó Ramón con una sonrisa. «¿Qué te trae al pueblo?». Manuel pidió un café antes de responder. Sabía que debía ser cuidadoso con sus preguntas. «Anoche encontré algo en la carretera vieja», comenzó, manteniendo un tono casual. «Una yegua herida, parece que la atropellaron. Estaba a punto de parir». Ramón levantó las cejas con interés. «¿Sobrevivió?». «Por ahora sí, tanto ella como el potrillo, pero está muy mal». Manuel hizo una pausa, observando la reacción de Ramón. Lo curioso es que, además de las heridas recientes, tiene marcas de maltrato antiguo. Alguien la ha tratado muy mal durante mucho tiempo. Ramón frunció el ceño, dejando de secar el vaso que tenía en las manos. «Hay gente que no merece tener animales», murmuró con disgusto. «¿Alguna marca o seña particular? ¿Algo que pueda identificar al dueño?». Manuel negó con la cabeza. «Nada. Por eso estoy preguntando. Pensé que quizás alguien había mencionado una yegua perdida». Ramón pareció reflexionar un momento, pasándose una mano por la barba entrecana. «Ahora que lo mencionas, hace unos días Javier Méndez estaba aquí, bastante borracho, quejándose de que una de sus yeguas se había escapado. Dijo algo sobre que iba a matarla cuando la encontrara porque ya estaba vieja y solo le daba problemas». El nombre hizo que Manuel se tensara. Javier Méndez era dueño de un rancho mediano al norte del pueblo, conocido por su mal carácter y peor trato a los animales. Varias veces habían llegado rumores sobre caballos desnutridos y ganado maltratado, pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Méndez tenía influencias en el gobierno local y, según se decía, no dudaba en usar métodos violentos contra quienes se cruzaban en su camino. «¿Mencionó si la yegua estaba preñada?», preguntó Manuel, intentando mantener la calma. «No lo recuerdo». Ramón se encogió de hombros. «Pero si es de Méndez, te aconsejo que tengas cuidado. Ese hombre no se anda con rodeos cuando cree que alguien le ha quitado algo suyo». Manuel asintió, agradeciendo la información y el consejo. Terminó su café en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Si Valentía era propiedad de Javier Méndez, la situación se complicaba enormemente. No podía simplemente devolver un animal a alguien que lo había maltratado, pero tampoco podía abiertamente desafiar a un hombre como él. Después de despedirse de Ramón, Manuel decidió dar una vuelta por el pueblo, buscando más información. Visitó la tienda de don Gregorio, pasó por la herrería y finalmente se detuvo en la pequeña clínica veterinaria que servía a toda la región. Allí, además de Tomás,
trabajaba una joven veterinaria recién llegada de la capital, la doctora Laura Sánchez. Laura estaba terminando de atender a un perro cuando Manuel entró. Al verlo, sonrió con reconocimiento. «Manuel, qué gusto verte. Tomás me contó sobre la yegua y el potrillo que rescataste anoche. Un acto muy valiente. Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Manuel con modestia. «De hecho, venía a preguntarte si sabes algo sobre una yegua que podría pertenecer a Javier Méndez. Ramón mencionó que perdió una hace unos días». La expresión de Laura cambió sutilmente. Un destello de preocupación cruzó su rostro. «Méndez ha traído algunos animales aquí cuando no ha tenido más remedio», dijo en voz baja. «Nunca he visto animales tan descuidados. Una vez, cuando le sugerí que mejorara la alimentación de sus caballos, me amenazó con hacer que me echaran del pueblo». «¿Crees que podría ser su yegua?», insistió Manuel. Laura se mordió el labio dudando un momento. «Es posible. Hace unas semanas vino con una yegua café clara que tenía una herida infectada en la pata. Le dije que necesitaba tratamiento diario, pero se negó, diciendo que no valía la pena el gasto. Y sí, ahora que lo pienso, esa yegua estaba preñada, aunque Méndez no parecía importarle en absoluto. Las piezas comenzaban a encajar, y la imagen que formaban no era agradable». Manuel agradeció a Laura y se dispuso a regresar a su rancho, con el corazón pesado por lo que había descubierto. Mientras cabalgaba de regreso, no pudo evitar pensar en cómo confrontaría esta situación. Si Valentía pertenecía a Méndez, ¿qué derecho tenía él de quedársela? Pero si la devolvía, sabía perfectamente qué destino le esperaba a ella y a su potrillo. Cuando llegó al rancho, encontró a Elena en el porche, con una expresión que inmediatamente le dijo que algo no estaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó desmontando rápidamente. «Es Valentía», respondió Elena con voz tensa. «Está peor. Tomás vino hace una hora y está con ella ahora. No quiere decirlo, pero creo que está perdiendo la esperanza». Manuel corrió hacia el establo, donde encontró a Tomás arrodillado junto a Valentía. La yegua respiraba con dificultad y su cuerpo temblaba intermitentemente. A su lado, Esperanza estaba acurrucado, aparentemente dormido pero visiblemente más fuerte que el día anterior. Los niños estaban sentados en un rincón, con rostros preocupados. Lucía tenía lágrimas en los ojos, mientras Miguel mantenía un brazo protector alrededor de su hermana. «¿Cómo está?», preguntó Manuel, aunque la respuesta era evidente en la expresión grave de Tomás. «La infección se ha extendido», explicó el veterinario incorporándose con un suspiro. «Su cuerpo está muy débil para combatirla. Le he dado antibióticos más fuertes, pero…» No completó la frase, pero no era necesario. Manuel comprendió que estaban perdiendo a Valentía. «¿No hay nada más que podamos hacer?», preguntó, negándose a rendirse. «Seguir con el tratamiento y esperar», respondió Tomás. «A veces ocurren milagros, Manuel, pero debes preparar a los niños para lo peor». Después de que Tomás se marchara, Manuel se sentó junto a Valentía. Le contó en voz baja lo que había descubierto en el pueblo, como si ella pudiera entenderle. «No te preocupes», le susurró, acariciando suavemente su cuello. «No dejaré que te lleven de vuelta a ese lugar. Tú y Esperanza se quedarán aquí, donde estarán a salvo». Valentía abrió los ojos ante el sonido de su voz, y por un momento, Manuel sintió que realmente lo comprendía. La yegua intentó mover la cabeza hacia su potrillo, pero el esfuerzo parecía demasiado grande. Manuel acercó a Esperanza para que su madre pudiera verlo y olerlo. El contacto pareció calmar a Valentía, quien cerró los ojos nuevamente, su respiración un poco menos agitada. Mientras observaba esta escena,
Manuel no escuchó el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de tierra que llevaba a su rancho. Tampoco vio a Elena salir al porche, tensarse y luego entrar corriendo al establo. «Manuel», dijo con urgencia, «es Javier Méndez. Viene hacia aquí». Manuel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Javier Méndez era conocido en toda la región no solo por su fortuna, sino también por su temperamento volátil y su falta de escrúpulos. Los rumores sobre sus negocios turbios eran tan abundantes como las historias sobre su crueldad hacia los animales y trabajadores. «Quédate con los niños y valentía», le dijo a Elena en voz baja, intentando mantener la calma. «No dejes que los niños salgan, pase lo que pase». Elena asintió, el miedo evidente en sus ojos, pero también una determinación feroz. Manuel sabía que su esposa protegería a los animales y a sus hijos con la misma intensidad con que lo haría él. Antes de salir del establo, Manuel miró una última vez a Valentía. La yegua respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo de voluntad que lo había impresionado desde el primer momento. No permitiría que ese hombre la alejara de ellos, no cuando finalmente había encontrado un lugar donde era tratada con dignidad. El sol del mediodía brillaba con fuerza cuando Manuel salió al patio. Una camioneta negra, ostentosa y reluciente, estaba estacionada frente a su modesta casa. Javier Méndez descendía del vehículo, vestido con ropa cara, que contrastaba violentamente con el entorno rural. A su lado, dos hombres con expresiones severas y complexión robusta observaban el lugar como si estuvieran evaluando un territorio a conquistar. «Buenos días, Méndez», saludó Manuel parándose firmemente en el porche de su casa. «¿Qué lo trae por aquí?» Méndez, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el sol y ojos pequeños y calculadores, sonrió sin alegría. «Gómez», respondió con un tono que pretendía ser cordial pero que no ocultaba su arrogancia. «Me han dicho que encontraste una yegua en la carretera, una yegua que me pertenece». Manuel mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y ansiedad. «Encontré una yegua herida, sí. Estaba a punto de morir y acaba de dar a luz a un potrillo. La traje aquí para salvarla». Méndez dio unos pasos hacia Manuel, sus botas impecablemente lustradas levantando pequeñas nubes de polvo en el camino de tierra. «Muy noble de tu parte», dijo con sarcasmo, «pero esa yegua tiene mi marca, es mía, y vengo a llevármela». «¿Su marca?», preguntó Manuel fingiendo sorpresa. «No vi ninguna marca en ella. Está en el muslo derecho, un poco desvanecida tal vez, pero ahí está», insistió Méndez. «Mira, Gómez, no quiero problemas. Solo vine por lo que es mío. Te pagaré por las molestias, digamos». Sacó una cartera de cuero y extrajo varios billetes. 500 pesos. Es más de lo que vale ese animal viejo. Manuel observó el dinero con desprecio. La suma era considerable para un ranchero modesto como él, pero la idea de entregar a Valentía y su potrillo a este hombre le revolvía el estómago. «La yegua está muy enferma, Méndez. No sobreviviría un traslado en su estado actual». «Ese es mi problema, no el tuyo», respondió Méndez, su falsa amabilidad comenzando a desvanecerse. «Si se muere, se muere. De todos modos ya no me sirve para criar. Venía a sacrificarla cuando la muy ingrata se escapó». Cada palabra que salía de la boca de Méndez confirmaba los temores de Manuel. Este hombre consideraba a Valentía como un objeto, una herramienta descartable una vez que había perdido su utilidad. «Lo siento, pero no puedo permitir que te la lleves así», dijo Manuel con firmeza. «Está bajo tratamiento veterinario. El doctor Tomás puede confirmarlo». La expresión de Méndez se endureció y sus ojos se volvieron fríos como el hielo.
No me interesa lo que diga tu amigo veterinario. Esa yegua es propiedad privada, mi propiedad. Si no me la entregas ahora mismo, tendré que considerar esto como un robo. Y créeme, no te conviene tenerme como enemigo. Los dos hombres que acompañaban a Méndez dieron un paso adelante, una amenaza silenciosa pero inequívoca. Manuel no se movió, manteniendo su posición a pesar del miedo que sentía por dentro. En ese momento, la puerta del establo se abrió y Lucía salió corriendo, seguida por Elena, que intentaba detenerla. «Papá, Valentía está peor», exclamó la niña, antes de notar la presencia de los extraños. «¿Quiénes son ellos?». Méndez miró a la pequeña con irritación, pero luego su expresión cambió a una sonrisa calculadora. «¿Valentía?», preguntó con tono burlón. «¿Le has puesto nombre a mi yegua?». Lucía, sin entender la tensión que flotaba en el aire, asintió con inocencia. «Se llama Valentía porque es muy valiente. Protegió a su bebé aunque estaba muy lastimada. Y su potrillo se llama Esperanza». Méndez soltó una carcajada seca. «Qué conmovedor. Tu hija tiene imaginación, Gómez. Pero esto no es un cuento de hadas. Esa yegua es mía y me la llevaré ahora junto con el potrillo. Si tanto te preocupa su salud, puedes quedarte tranquilo. Conozco a un carnicero que no hace preguntas». Al escuchar estas palabras, Lucía abrió los ojos con horror y comenzó a llorar. Elena la abrazó protectoramente, mirando a Méndez con una mezcla de miedo y repulsión. «No puedes hacer eso», dijo Manuel, sintiendo que la rabia crecía en su interior. «No te permitiré llevarte a esos animales para matarlos». «¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tú?». Méndez hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a avanzar hacia el establo. «Esto termina ahora, Gómez». Manuel se interpuso en su camino, consciente de que probablemente recibiría una paliza, pero determinado a no ceder. «La ley dice que debo devolver propiedad perdida a su dueño legítimo», dijo Manuel con voz firme. «Pero también dice que los animales deben ser tratados humanamente. Si te llevas a esa yegua en su estado, estarás violando la ley de protección animal. Y créeme, tengo testigos». Méndez pareció dudar por un momento, evaluando la situación. La mención de testigos y posibles problemas legales parecía haberlo hecho reconsiderar su enfoque directo. «Esto no ha terminado, Gómez», advirtió, retrocediendo un paso. «Volveré con la policía y una orden, y entonces no podrás hacer nada para detenerme». «Haz lo que creas necesario», respondió Manuel. «Mientras tanto, esos animales se quedan aquí, recibiendo el cuidado que necesitan». Con una última mirada amenazadora, Méndez y sus hombres regresaron a la camioneta. Antes de subir, Méndez se volvió hacia Manuel. «Tienes 2 días, Gómez. 2 días antes de que vuelva con las autoridades. Si tienes algo de sentido común, prepararás a esos animales para entregarlos. Y prepara a tu familia también, porque después de esto, la vida en este pueblo se les va a hacer muy difícil». El vehículo se alejó levantando una nube de polvo, dejando a Manuel con una sensación de victoria temporal, pero también con la certeza de que los problemas apenas comenzaban. Elena se acercó a él, todavía sosteniendo a Lucía, que sollozaba en sus brazos. «¿Es verdad lo que dijo ese hombre?», preguntó Elena en voz baja. «¿Va a llevarse a Valentía y Esperanza para matarlos?». «No», respondió Manuel con determinación. «No mientras yo pueda evitarlo». En ese momento, Miguel salió corriendo del establo, con el rostro pálido y los ojos llenos de urgencia. «Papá, mamá, vengan rápido. Valentía está muy mal, creo que se está muriendo». Sin perder un segundo, todos corrieron al establo. La escena que encontraron era desgarradora. Valentía estaba tendida de costado, su respiración entrecortada y laboriosa. Espuma blanca salía de su boca y sus ojos, antes tan expresivos,
Ahora parecían vidriosos y distantes. Esperanza estaba a su lado, empujando suavemente el cuello de su madre con su pequeño hocico, como si intentara despertarla. El potrillo emitía suaves relinchos de angustia que partían el alma. «Llama a Tomás», dijo Manuel a Elena, arrodillándose junto a Valentía. «Dile que es una emergencia». Mientras Elena corría hacia la casa para hacer la llamada, Manuel acarició suavemente a Valentía, susurrándole palabras de aliento. «No te rindas ahora, valiente», le rogó. «No dejes que ese hombre gane. Tus hijos te necesitan. Nosotros te necesitamos». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Manuel no se apartó del lado de Valentía, mientras los niños, con lágrimas en los ojos, acariciaban suavemente a Esperanza, intentando consolarlo. El potrillo, como si entendiera la gravedad de la situación, permanecía inusualmente quieto, sus grandes ojos oscuros fijos en su madre. Elena regresó al establo con expresión preocupada. «Tomás viene en camino», anunció. «Dice que traerá todo lo que pueda necesitar». Manuel asintió, sin dejar de acariciar el cuello de Valentía. La yegua temblaba intermitentemente y su respiración se volvía más superficial con cada minuto que pasaba. En su mente, Manuel no podía evitar pensar en la cruel ironía. Después de sobrevivir al abandono, al maltrato, a un accidente y a un parto en condiciones extremas, Valentía podría morir justo cuando finalmente había encontrado un lugar seguro. «No te vayas», susurró inclinándose para que solo ella pudiera escucharlo. «No dejes que ese hombre gane. Tu hijo te necesita». Como si hubiera entendido sus palabras, Valentía abrió ligeramente los ojos y emitió un débil relincho. El sonido, aunque frágil, hizo que Manuel sintiera una chispa de esperanza. «Sigue luchando, Valentía», la animó. «Eres más fuerte de lo que él cree». Miguel se acercó a su padre, con una determinación inusual en su joven rostro. «Papá, no podemos dejar que ese hombre se lleve a Valentía y Esperanza», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «He estado pensando, ¿y si los escondemos?». Manuel miró a su hijo con sorpresa y un destello de orgullo. A sus 8 años, Miguel ya mostraba un sentido de justicia que muchos adultos parecían haber perdido. «¿Esconderlos?», preguntó Manuel, considerando la idea por un momento. «Sí», continuó Miguel con entusiasmo. «El viejo granero de los Martínez está abandonado desde hace años. Nadie va allí. Podríamos llevarlos cuando Valentía esté mejor, y nadie los encontraría». «Miguel, no es tan simple», intervino Elena con suavidad. «Valentía está muy enferma para moverla, y además, no podemos simplemente esconder la propiedad de otra persona. Sería ilegal». «Pero no es justo», protestó el niño, las lágrimas finalmente desbordándose. «Ese hombre malo los va a matar. ¿Por qué la ley protege a alguien así?». Manuel no tenía una respuesta para esa pregunta. Su hijo había puesto el dedo en la llaga de un sistema que a menudo parecía proteger más la propiedad que la vida. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió la conversación. Momentos después, Tomás entraba apresuradamente al establo, cargando su maletín médico y una bolsa adicional de equipos. Laura, la joven veterinaria, lo seguía de cerca con otra bolsa. «Vinimos lo más rápido que pudimos», dijo Tomás, arrodillándose inmediatamente junto a Valentía. Laura se ofreció a ayudar. 2 manos extra nunca vienen mal en estos casos. Sin perder tiempo, ambos veterinarios comenzaron a examinar a Valentía. Tomás revisó sus signos vitales mientras Laura preparaba medicamentos y soluciones intravenosas. Sus rostros profesionales no revelaban mucho, pero Manuel podía sentir la gravedad de la situación en la intensidad con la que trabajaban. «La infección ha llegado a su torrente sanguíneo», explicó finalmente Tomás. «Está en shock séptico.
Vamos a administrarle antibióticos de amplio espectro y suero, pero necesitamos bajar su fiebre inmediatamente. Laura ya estaba mezclando medicamentos en una jeringa de gran tamaño. También le daremos antiinflamatorios y algo para el dolor, añadió. Pero debo ser honesta, su estado es crítico. Elena envió a los niños a la casa a buscar toallas y agua fría. Mientras tanto, los adultos trabajaban en coordinación silenciosa. Manuel sostenía a Valentía, murmurándole palabras de aliento, mientras los veterinarios administraban las inyecciones y conectaban el suero. Laura comenzó a limpiar las heridas infectadas con un antiséptico potente, y Tomás preparó compresas frías para colocar en puntos estratégicos del cuerpo de la yegua, intentando reducir la fiebre. Después de casi una hora de trabajo intenso, hubo un momento de pausa. Los medicamentos habían sido administrados, las heridas tratadas, y ahora solo quedaba esperar y ver cómo respondía Valentía. «He hecho todo lo que está en mis manos», dijo Tomás, limpiándose el sudor de la frente. «El resto depende de ella. Es una luchadora», afirmó Laura observando a Valentía con admiración. «Lo que ha soportado hasta ahora, muchos animales no habrían resistido ni la mitad». Manuel asintió, agradecido por el esfuerzo de ambos veterinarios. Entonces recordó la visita de Méndez y las amenazas que había dejado tras su partida. «Méndez estuvo aquí», dijo, bajando la voz para que los niños, que habían regresado y ahora atendían a Esperanza en un rincón, no pudieran oírlo. «Dice que Valentía es suya y amenazó con volver en 2 días con la policía». La expresión de Tomás se oscureció. «Méndez, no me sorprende. He visto cómo trata a sus animales. Una vez intenté reportarlo, pero tiene amigos en puestos altos. Nada prosperó. He estado tratando a muchos de sus animales en secreto», confesó Laura en voz baja. «Llegan en condiciones terribles a la clínica, traídos por trabajadores que se arriesgan a perder su empleo por buscar ayuda». «¿Y no hay nada que podamos hacer legalmente?», preguntó Elena, uniéndose a la conversación. «Si hay pruebas de maltrato, las leyes de protección animal son débiles en esta región», explicó Laura con frustración. «Y cuando se trata de ganado o animales de trabajo, muchos consideran que el dueño puede hacer lo que quiera con su propiedad». Un silencio pesado cayó sobre ellos. La injusticia de la situación era palpable, pero las opciones parecían limitadas. «Tomás», dijo finalmente Manuel, «si tuviéramos que mover a Valentía, ¿sobreviviría?». El veterinario negó con la cabeza. «En su estado actual, cualquier traslado podría matarla. Necesita al menos varios días de descanso absoluto y tratamiento constante». «¿Y cuando Méndez vuelva con la policía, qué podemos hacer?», preguntó Elena. «Podría intentar certificar que no está en condiciones de ser trasladada», sugirió Tomás. «Como veterinario puedo hacer eso, pero solo nos daría más tiempo, no resolvería el problema de fondo». Laura, que había estado escuchando atentamente, pareció tener una idea repentina. «Hay algo que podríamos intentar», dijo, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Mi tío es abogado en la capital, especializado en derecho animal. Es uno de los pocos que se dedica a estos casos. Podría llamarlo y ver si hay alguna alternativa legal que no estemos considerando». Manuel sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. «Cualquier ayuda sería bienvenida», dijo. «No voy a rendirme sin luchar». Un suave relincho interrumpió la conversación. Todos se volvieron hacia Valentía, que había abierto los ojos y parecía estar intentando levantar la cabeza. Esperanza, al escuchar a su madre, trotó desde el rincón donde estaba con los niños y se acercó a ella, emitiendo un suave sonido como respuesta. Manuel y Tomás se apresuraron a su lado. Para su sorpresa,
La respiración de Valentía parecía menos laboriosa, y su mirada, aunque aún débil, mostraba más claridad que antes. «Está respondiendo al tratamiento», dijo Tomás con asombro. «Su voluntad de vivir es extraordinaria». Valentía movió su cabeza hacia Esperanza, que se había acercado lo suficiente para tocar el hocico de su madre. El contacto entre ambos, tan simple y a la vez tan profundo, hizo que los ojos de todos se llenaran de lágrimas. «Miren», susurró Lucía con voz temblorosa de emoción. «Valentía está luchando por su bebé. No va a dejarlo». En ese momento, mientras observaban el tierno intercambio entre madre e hijo, todos compartieron el mismo pensamiento silencioso. Harían lo que fuera necesario para proteger a estos animales, para asegurarse de que Valentía y Esperanza tuvieran la oportunidad de vivir la vida que merecían, libres de crueldad y llenos de amor. La noche cayó sobre el rancho, trayendo consigo una calma momentánea. Valentía parecía haberse estabilizado, aunque seguía débil. Su respiración, antes errática y superficial, ahora se había vuelto más regular, y la fiebre había cedido ligeramente. Tomás consideró estos pequeños cambios como signos positivos, pero advirtió que aún no estaban fuera de peligro. «Me quedaré esta noche», anunció, acomodando una silla junto a Valentía. «Necesitará medicación cada 2 horas, y quiero monitorear cualquier cambio». «Yo también me quedo», dijo Laura determinada. «Ya he hablado con mi tío. Está interesado en el caso y vendrá mañana temprano. Dice que podría haber opciones legales que no hemos considerado». Manuel y Elena intercambiaron miradas de gratitud. La solidaridad de estos profesionales, que estaban dispuestos a sacrificar su descanso por unos animales que apenas conocían, les daba esperanza en medio de tanta incertidumbre. «Gracias a ambos», dijo Manuel con sinceridad. «No sé cómo podré pagarles por todo esto». «No se trata de dinero, Manuel», respondió Tomás, colocando una mano en el hombro de su amigo. «Se trata de hacer lo correcto. En mi profesión, he visto demasiados casos donde el interés económico se antepone al bienestar animal. Es hora de que alguien tome posición». Los niños, a pesar de la insistencia de Elena para que fueran a dormir, se negaban a abandonar el establo. Finalmente llegaron a un compromiso. Miguel y Lucía podían quedarse un rato más, pero luego deberían irse a la casa a descansar. Mientras los adultos discutían en voz baja sobre estrategias legales y opciones médicas, Lucía se sentó junto a Esperanza, quien se había acurrucado cerca de su madre. Con delicadeza, la niña comenzó a peinar la crin del potrillo con sus dedos, tarareando suavemente una canción de cuna que su madre solía cantarle. «No tengas miedo, Esperanza», susurró la pequeña. «Mi papá no dejará que ese hombre malo se los lleve. Ustedes se quedarán con nosotros para siempre». Miguel, siempre más práctico que su hermana, se había acercado a Valentía y observaba atentamente cómo Tomás revisaba sus signos vitales. «¿Puedo ayudar en algo, doctor?», preguntó el niño, con una seriedad impropia para su edad. Tomás sonrió conmovido por la determinación del pequeño. «De hecho, sí. ¿Ves este paño húmedo? Necesito que lo mantengas fresco. Cuando se caliente, lo sumerges en ese balde de agua fría y lo vuelves a colocar en el cuello de Valentía. Eso ayudará a mantener baja su temperatura». Miguel asintió solemnemente, tomando la tarea asignada con la gravedad de quien comprende la importancia de su labor. Durante la siguiente hora, el niño no se apartó de su puesto, vigilando constantemente la temperatura del paño y cambiándolo meticulosamente cuando era necesario. Cerca de la medianoche, Elena finalmente convenció a los niños de que fueran a dormir, prometiéndoles que los despertaría si había algún cambio significativo. A regañadientes, Miguel y Lucía se despidieron de Valentía y Esperanza,
susurrándoles palabras de aliento antes de dirigirse a la casa. Una vez que los niños se marcharon, Laura aprovechó para hablar más libremente sobre su conversación con su tío. Antonio, mi tío, sugiere que podríamos usar la Ley Federal de Bienestar Animal, explicó. Aunque tiene limitaciones, sí establece que los animales deben recibir trato digno y respetuoso. Si podemos documentar el estado en que encontraron a Valentía, las marcas de maltrato previo y su condición actual, podríamos argumentar que devolverla a Méndez representaría un acto de crueldad animal. ¿Y eso sería suficiente para impedir que se la lleve?, preguntó Elena esperanzada. Laura hizo una mueca. No es tan simple. Legalmente, Valentía sigue siendo propiedad de Méndez, pero podríamos solicitar una medida cautelar que prohíba su traslado mientras su estado sea crítico, y simultáneamente presentar una denuncia por maltrato animal. Si tenemos suerte, eso nos daría tiempo para encontrar una solución más permanente. También está el tema del potrillo, añadió Tomás. Técnicamente, al nacer en estas circunstancias y sin estar registrado, su estatus de propiedad podría ser discutible. Manuel, que había estado escuchando atentamente, sintió una chispa de esperanza. No sería fácil, pero al menos tenían un plan, una estrategia para pelear dentro del marco legal. ¿Qué necesitamos hacer antes de que llegue tu tío?, preguntó. Documentar todo, respondió Laura con determinación. Fotos de las heridas, de las marcas de maltrato previo, informes veterinarios detallados. También sería útil si alguien más pudiera testificar sobre el trato que Méndez da a sus animales. Puedo hablar con algunos de sus extrabajadores, sugirió Manuel. Conozco a un par que dejaron el rancho precisamente por no soportar la crueldad de Méndez. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, detallando estrategias y analizando posibilidades. Mientras tanto, Valentía parecía descansar más tranquila, como si percibiera que estos humanos estaban luchando por su futuro y el de su cría. Al amanecer, tras una noche de vigilancia constante, Tomás realizó un nuevo examen a Valentía. Su expresión, antes grave, ahora mostraba un cauteloso optimismo. La fiebre ha bajado considerablemente, anunció, y la infección parece estar cediendo. No quiero crear falsas esperanzas, pero creo que está respondiendo bien al tratamiento. La noticia fue recibida con sonrisas cansadas pero aliviadas. Valentía aún tenía un largo camino por recorrer, pero cada pequeña mejoría era una victoria que celebrar. Esperanza, por su parte, mostraba una vitalidad sorprendente para un potrillo que había nacido en circunstancias tan adversas. Durante la noche había mamado varias veces, algo que Tomás consideró extremadamente positivo, ya que significaba que Valentía, a pesar de su debilidad, seguía produciendo leche para su cría. Es increíble el vínculo que tienen, comentó Laura, observando cómo Esperanza se acurrucaba junto a su madre. He visto muchos animales en mi carrera, pero pocas veces he presenciado una conexión tan fuerte. Es porque han pasado juntos por el infierno, respondió Manuel con voz suave. Eso crea lazos que ni siquiera la muerte puede romper. La mañana avanzó con una rutina establecida. Elena se encargaba de preparar comidas para todos. Los niños, ya despiertos y llenos de energía renovada, ayudaban con las tareas básicas, mientras Manuel, Tomás y Laura continuaban atendiendo a Valentía y documentando meticulosamente su estado. Cerca del mediodía, un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con traje formal pero sin corbata, cargando un maletín de cuero gastado. Su rostro mostraba un aire de determinación serena que inmediatamente transmitió confianza. «Ese debe ser Antonio», dijo Laura, saliendo a recibirlo.
El abogado saludó afectuosamente a su sobrina antes de ser presentado al resto del grupo. Su presencia, profesional pero cálida, trajo un nuevo aire de esperanza al rancho. «Laura me ha puesto al tanto de la situación», dijo Antonio después de las presentaciones. «Me gustaría ver a los animales y revisar toda la documentación que tengan». Mientras se dirigían al establo, Manuel le relató los detalles del rescate, la visita amenazante de Méndez y su ultimátum de 2 días. «Méndez tiene influencia en esta región», advirtió Manuel. «Mucha gente le teme, incluyendo algunos oficiales de policía». Antonio asintió pensativamente. «Los matones como él suelen tener amigos en posiciones convenientes», respondió. «Pero también tienen enemigos, personas que han sido perjudicadas por su arrogancia y crueldad, y esos pueden ser nuestros aliados». Al entrar al establo, el abogado se detuvo un momento, observando a Valentía y Esperanza con una mirada evaluadora pero compasiva. Luego, con cuidado, se acercó para examinar las marcas de maltrato y las heridas en proceso de curación. «Esto es exactamente el tipo de caso que puede sentar un precedente», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Un ejemplo claro de por qué necesitamos leyes de protección animal más fuertes». «¿Crees que podemos ganar?», preguntó Manuel directamente. Antonio lo miró a los ojos, con una expresión honesta pero determinada. «No será fácil, y no puedo prometer victoria», respondió. «Pero puedo garantizarte que Javier Méndez no se llevará a estos animales sin dar la batalla legal de su vida». Durante las horas siguientes, Antonio se sumergió en el caso con una dedicación que impresionó a todos. Revisó meticulosamente las fotografías que Laura había tomado de las heridas de Valentía, estudió los informes médicos que Tomás había preparado y entrevistó a Manuel una y otra vez sobre cada detalle del rescate y la posterior visita de Méndez. «Tenemos que actuar rápido», dijo finalmente, extendiendo varios documentos sobre la mesa de la cocina. «Méndez volverá mañana, probablemente con la policía local y algún documento oficial que respalde su reclamo de propiedad». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elena, sirviendo café a todos los adultos reunidos alrededor de la mesa. «Vamos a presentar 2 acciones simultáneas», explicó Antonio. «Primero, una denuncia formal por maltrato animal contra Méndez, respaldada por la evidencia médica y los testimonios que podamos reunir. Segundo, una solicitud de medida cautelar urgente para impedir el traslado de Valentía y Esperanza mientras su salud esté en riesgo». «¿Y eso funcionará?». Manuel no pudo evitar el escepticismo en su voz. «No lo sé con certeza», admitió Antonio con franqueza. «Las leyes de protección animal tienen vacíos y Méndez tiene influencia. Pero tenemos algo a nuestro favor: la opinión pública». «¿La opinión pública?», repitió Laura intrigada. Antonio asintió, una leve sonrisa apareciendo en su rostro cansado. «La gente común suele tener un sentido innato de justicia, especialmente cuando se trata de animales inocentes. Si hacemos que esta historia se conozca, si mostramos a Valentía y su potrillo luchando por sobrevivir después del maltrato y abandono de Méndez, podríamos generar suficiente presión para que las autoridades actúen correctamente». «Pero eso tomaría tiempo», objetó Tomás, «y Méndez llegará mañana». «Por eso necesitamos aliados ahora mismo», respondió Antonio. «Personas dispuestas a testificar sobre el maltrato en el rancho de Méndez, vecinos que apoyen a Manuel, cualquiera que pueda estar presente mañana cuando él llegue». Manuel pensó por un momento. «Conozco a algunos ex trabajadores de Méndez que podrían hablar, y Ramón, el dueño de la cantina, siempre ha sido justo. Quizás pueda ayudar a correr la voz». «Perfecto». Antonio comenzó a escribir nombres. «Laura, ¿crees que podrías contactar a otros veterinarios de la región?
Necesitamos respaldo profesional sobre el estado de Valentía. Por supuesto, asintió Laura. Conozco a varios que han atendido animales de Méndez y han visto las condiciones en que los mantiene. Mientras los adultos planificaban, Miguel entró corriendo a la cocina con el rostro iluminado por la excitación. «Papá, Valentía se ha puesto de pie. Tienen que venir a ver». Todos se levantaron de inmediato y siguieron al niño hasta el establo. Allí, para su asombro, encontraron a Valentía de pie, aunque temblando ligeramente. La yegua, que apenas 24 horas antes parecía estar al borde de la muerte, ahora se mantenía sobre sus 4 patas, observando con ojos atentos a Esperanza, quien brincaba a su alrededor con renovada energía. «Es increíble», murmuró Tomás, acercándose cautelosamente para examinarla. «Su capacidad de recuperación es asombrosa». «Es porque tiene algo por lo que vivir», dijo Lucía, quien estaba sentada sobre un fardo de heno, observando la escena con una sonrisa radiante. «No quiere dejar solo a Esperanza». La observación simple pero profunda de la niña resonó en todos los presentes. Valentía había demostrado una y otra vez que su voluntad de vivir, su determinación para proteger a su cría, era más fuerte que cualquier sufrimiento físico. «Esto fortalece nuestro caso», dijo Antonio tras un momento de emocionada contemplación. «Muestra que Valentía tiene una excelente posibilidad de recuperación completa si recibe los cuidados adecuados». El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad. Manuel y Elena contactaron a vecinos y amigos, explicando la situación y pidiendo su apoyo. Para su sorpresa y alivio, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Muchos habían escuchado rumores sobre el trato que Méndez daba a sus animales, y algunos incluso habían sido testigos directos. Estaban cansados de su arrogancia y abuso de poder, pero hasta ahora nadie había tenido el valor de enfrentarlo abiertamente. Tomás y Laura continuaron documentando la recuperación de Valentía, tomando fotos y videos que mostraban su interacción con Esperanza y su gradual fortalecimiento. Cada pequeño avance era una victoria que celebrar y una prueba más para su caso. Antonio, por su parte, trabajó incansablemente en los documentos legales, haciendo llamadas a colegas y funcionarios que podrían ayudar. A media tarde viajó al juzgado del condado para presentar formalmente la denuncia por maltrato animal y la solicitud de medida cautelar. Regresó al rancho al anochecer, cansado pero con una expresión ligeramente más optimista. «El juez Morales revisará nuestra solicitud esta noche», informó. «Es conocido por su imparcialidad y su firmeza. Si tenemos suerte, mañana tendremos una orden judicial que impida a Méndez llevarse a los animales mientras se investiga la denuncia». «¿Y si no tenemos suerte?», preguntó Manuel, siempre práctico. «Entonces dependeremos del apoyo comunitario y de nuestra capacidad para persuadir a las autoridades en el momento», respondió Antonio. «Pero no nos adelantemos a escenarios negativos. Hemos hecho todo lo posible desde el punto de vista legal». Mientras caía la noche, el rancho de Manuel comenzó a llenarse de visitantes, vecinos, amigos e incluso personas que apenas conocía llegaron para mostrar su apoyo. Algunos traían comida, otros ofrecían ayuda práctica, y todos querían ver a Valentía y Esperanza, cuya historia ya se había extendido por toda la comunidad. Entre los visitantes estaba Ramón, el cantinero, quien trajo consigo a 2 hombres que resultaron ser ex empleados de Méndez. «Estos muchachos tienen mucho que contar sobre cómo se trata a los animales en ese rancho», dijo Ramón, presentándolos a Antonio. «Y están dispuestos a testificar si es necesario». Los testimonios que ofrecieron eran escalofriantes. Hablaron de caballos obligados a trabajar hasta el agotamiento, de ganado privado de alimento y agua adecuados, y de castigos brutales por la más mínima desobediencia.
Uno de ellos incluso recordaba específicamente a Valentía, confirmando que había sido adquirida por Méndez principalmente para cría, pero que al quedar preñada, el ranchero había perdido interés en ella, considerándola demasiado vieja para valer el gasto. Cuando nos enteramos de que había escapado, añadió el hombre, muchos nos alegramos en secreto. Sabíamos que Méndez planeaba enviarla al matadero después del parto. La confirmación de sus sospechas hizo que Manuel sintiera una mezcla de rabia y determinación renovada. No importaba lo que costara, no permitiría que Valentía y Esperanza volvieran a ese infierno. A medida que la noche avanzaba, el rancho se transformó en un improvisado centro de operaciones. Algunos vecinos decidieron quedarse hasta el día siguiente, dispuestos a estar presentes cuando Méndez llegara. Otros se ofrecieron a hacer turnos para vigilar la entrada del rancho en caso de que intentara algo durante la noche. Elena, observando la solidaridad que se había generado, se acercó a Manuel mientras éste verificaba por última vez el estado de Valentía antes de intentar descansar un poco. Nunca imaginé que rescatar a una yegua herida en la carretera nos llevaría a esto, dijo en voz baja. Pero estoy orgullosa de ti, de nosotros, de lo que estamos haciendo. Manuel abrazó a su esposa, encontrando fuerza en su apoyo incondicional. Mañana será un día difícil, murmuró. Méndez no se rendirá fácilmente. Y nosotros tampoco, respondió Elena con firmeza. Valentía luchó por su hijo, y nosotros lucharemos por ella. La mañana llegó con una tensa calma. El cielo amaneció despejado, con un sol brillante que contrastaba con la gravedad que se respiraba en el rancho. Manuel se había despertado antes del alba, incapaz de conciliar el sueño por más tiempo. Después de revisar a Valentía y comprobar con alivio que seguía mejorando, se sentó en el porche de su casa, observando el camino por donde, inevitablemente, aparecería Méndez. Poco a poco, los demás fueron despertando. Los niños, a pesar de la preocupación evidente en sus rostros, mostraban una determinación sorprendente. Miguel había insistido en ponerse su mejor camisa, como si se preparara para una ocasión solemne, y Lucía llevaba en sus manos pequeñas flores silvestres que había recogido para Valentía, para darle fuerza, según explicó con inocente convicción. A las 9 de la mañana el rancho ya bullía de actividad. Los vecinos que se habían quedado a pasar la noche estaban reunidos en pequeños grupos, conversando en voz baja. Ramón había traído café para todos, y su esposa distribuía pan recién horneado. La tensión era palpable, pero también lo era la solidaridad. Antonio había salido temprano hacia el juzgado para verificar el estado de su solicitud de medida cautelar. Regresó justo antes de las 10, con expresión grave pero no derrotada. El juez Morales aún no ha emitido su resolución, informó a Manuel y Elena. Dice que necesita revisar más a fondo la documentación. Le he explicado la urgencia, pero insiste en seguir el procedimiento adecuado. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Manuel. Significa que, por ahora, no tenemos una orden judicial que impida a Méndez llevarse a los animales, respondió Antonio. Tendremos que confiar en nuestra capacidad de persuasión y en la presión que pueda ejercer la comunidad. A las 10:30, el sonido de vehículos aproximándose hizo que todos se tensaran. Manuel se adelantó, colocándose frente a su propiedad, flanqueado por Elena, Tomás, Laura y Antonio. Detrás de ellos, los vecinos formaron una línea silenciosa pero firme. 3 vehículos se detuvieron frente al rancho. El primero era la camioneta negra de Méndez. Los otros 2 eran patrullas de la policía local. Del primer coche policial descendió el sargento Rodríguez, un hombre robusto con expresión impasible que Manuel conocía vagamente.
Del segundo emergió una figura que hizo que Antonio sonriera levemente. El juez Morales en persona, un hombre delgado de unos 60 años, con cabello cano y ojos penetrantes que parecían evaluar todo lo que veían. Méndez fue el último en bajar de su vehículo, y su rostro mostró momentánea sorpresa al ver la cantidad de personas reunidas. Rápidamente, sin embargo, recuperó su arrogante compostura. «Veo que has reunido a tus amigos, Gómez», dijo con desdén. «No importa. He traído a las autoridades conmigo. Sargento Rodríguez, este hombre tiene propiedad robada en su rancho, mi yegua y su cría». El sargento dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, el juez Morales intervino. «Un momento, sargento», dijo con voz autoritaria. «Estoy aquí precisamente porque hay una denuncia pendiente sobre este asunto. Antes de tomar cualquier acción, quiero ver a los animales en cuestión y escuchar ambas versiones». Antonio se adelantó, presentándose formalmente como el representante legal de Manuel. «Su señoría, agradecemos su presencia. Como se detalla en nuestra denuncia, estos animales fueron encontrados abandonados y gravemente heridos. Hay evidencia sustancial de maltrato previo y su estado de salud es aún crítico». «Eso es mentira», exclamó Méndez. «Mi yegua se escapó. Yo nunca...» «Permítame terminar, señor Méndez», interrumpió el juez con firmeza. «Todos tendrán su oportunidad de hablar. Ahora me gustaría ver a los animales». Manuel guió al grupo hacia el establo, donde Valentía permanecía de pie, visiblemente más fuerte que el día anterior, pero aún con signos evidentes de su terrible experiencia. Esperanza estaba a su lado, saludable y enérgico, trotando ocasionalmente alrededor de su madre. El juez Morales observó a los animales en silencio, su expresión indescifrable. Luego se volvió hacia Tomás. «¿Usted es el veterinario que ha tratado a estos animales?» «Sí, su señoría», respondió Tomás. «He documentado todas sus heridas y su evolución. También hay evidencia de maltrato sistemático anterior al accidente». «Muéstreme», pidió el juez. Dio el síntesis. Tomás procedió a señalar las cicatrices antiguas en el lomo y flancos de Valentía, explicando profesionalmente cada marca y su probable origen. Laura aportó fotografías detalladas que había tomado el primer día, mostrando el deplorable estado en que había llegado la yegua. Durante todo este tiempo, Méndez se mostraba cada vez más incómodo. Intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo silenció con firmeza. «Su señoría», intervino finalmente Antonio. «También tenemos testimonios de ex empleados del señor Méndez que confirman el trato cruel que recibían sus animales». A una señal suya, los dos hombres que Ramón había traído se adelantaron. Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaban, relataron lo que habían presenciado en el rancho de Méndez. «Esta yegua en particular», dijo uno de ellos, señalando a Valentía, «iba a ser enviada al matadero después del parto. El señor Méndez lo mencionó varias veces, diciendo que ya no valía la pena mantenerla». Méndez, rojo de ira, dio un paso amenazador hacia el hombre. «Mientes. Eres un empleado resentido que fue despedido por incompetente. Tu palabra no vale nada». «Tal vez la mía sí valga, Méndez», dijo una nueva voz. Todos se volvieron para ver a un hombre mayor, apoyado en un bastón, que acababa de entrar al establo. Era don Gustavo, uno de los ganaderos más respetados de la región, conocido por su integridad y sabiduría. «Don Gustavo», murmuró el juez con evidente respeto. «No esperaba verlo aquí. No podía quedarme en casa cuando me enteré de lo que estaba sucediendo», respondió el anciano. «He conocido a Javier Méndez durante décadas y he sido testigo de su crueldad con los animales. Hace años intenté denunciarlo, pero nadie me escuchó. Quizás ahora sea diferente».
El silencio que siguió a estas palabras fue profundo. La presencia y el testimonio de don Gustavo, un hombre cuya palabra era incuestionable en la comunidad, había cambiado completamente la dinámica de la situación. El juez Morales observó a Valentía una vez más, luego a Esperanza y finalmente a los niños, quienes observaban toda la escena con ojos grandes y preocupados desde un rincón del establo. «He escuchado suficiente», dijo finalmente. «Sargento Rodríguez, no se llevará a estos animales hoy. Estoy emitiendo verbalmente una medida cautelar que prohíbe su traslado mientras se investiga la denuncia por maltrato. Señor Méndez, tendrá que responder a estas acusaciones en una audiencia formal». «Esto es un ultraje», explotó Méndez. «Son mis animales. Tengo derechos de propiedad». «Los derechos de propiedad no son absolutos, señor Méndez», respondió el juez con calma, «especialmente cuando hay evidencia sustancial de abuso. Si se demuestra que ha maltratado a estos animales, podría enfrentar no solo su pérdida, sino también cargos criminales». La expresión de Méndez cambió de la rabia a la incredulidad y luego a algo que Manuel nunca había visto en él: miedo. De repente, parecía comprender que esta vez sus influencias y su dinero podrían no ser suficientes para protegerlo. «Esto no ha terminado», murmuró Méndez con voz tensa, antes de dar media vuelta y salir precipitadamente del establo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a todos los presentes. Lucía, incapaz de contenerse, corrió hacia Valentía y la abrazó con cuidado. «¡Ganamos!», exclamó la niña con alegría. «Te quedas con nosotros, Valentía». El juez Morales observó la escena con una leve sonrisa. «Técnicamente, solo hemos ganado tiempo», advirtió Antonio en voz baja a Manuel. «Aún tendremos que enfrentar una audiencia formal y demostrar legalmente el maltrato». «Lo sé», respondió Manuel. «Pero es un comienzo, y esta vez no estamos solos». Mientras los policías y el juez se preparaban para marcharse, don Gustavo se acercó a Manuel. «Has hecho lo correcto, muchacho», dijo, apoyando una mano arrugada en su hombro. «Y has inspirado a esta comunidad a unirse por una causa justa. Eso es algo que Méndez nunca entenderá, y es precisamente por lo que al final perderá». Los días siguientes a la visita de Méndez y el juez Morales transcurrieron en una extraña mezcla de esperanza y cautela. La medida cautelar se formalizó por escrito, otorgando a Manuel la custodia temporal de Valentía y Esperanza, mientras se llevaba a cabo la investigación por maltrato animal. Pero todos sabían que Méndez no se rendiría fácilmente. Valentía, ajena a las batallas legales que se libraban por su destino, continuaba su sorprendente recuperación. Cada día se mostraba más fuerte, caminando por el corral bajo la atenta supervisión de Tomás, quien no ocultaba su asombro ante la resistencia y voluntad de vivir de la yegua. «Nunca había visto algo así», comentó a Manuel una tarde, mientras observaban a Valentía trotando suavemente junto a Esperanza. «Por sus heridas y el estado en que la encontraste, debería haber muerto esa noche en la carretera. Es un milagro que esté viva, y más aún que se esté recuperando tan rápidamente». «No es solo un milagro», respondió Manuel, observando con orgullo a los dos animales. «Es amor. El amor por su hijo la mantuvo con vida, y ahora el amor que recibe aquí la está sanando». Las palabras de Manuel, aunque simples, contenían una verdad profunda que todos habían presenciado durante esas semanas. El poder sanador del amor y la protección, tanto para los animales como para las personas, era innegable. La audiencia legal estaba programada para 3 semanas después del incidente. Durante ese tiempo, Antonio trabajó incansablemente reuniendo más evidencia. Varios otros exempleados de Méndez, animados por el valor de los primeros, se presentaron para testificar.
Vecinos que habían visto el maltrato desde lejos pero nunca se habían atrevido a hablar, ahora estaban dispuestos a hacerlo. Incluso algunos clientes de Méndez admitieron haber notado el estado deplorable de sus animales. La comunidad que antes vivía bajo la sombra intimidante de Méndez parecía haber encontrado su voz colectiva. Lo que comenzó como el rescate de una yegua herida se había convertido en un movimiento por la justicia y el respeto hacia todas las criaturas vivientes. El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno. Manuel, Elena y los niños se sentaron en primera fila, acompañados por Tomás, Laura y docenas de vecinos que habían cerrado sus negocios y pospuesto sus tareas para estar presentes. Antonio, vestido formalmente pero con una expresión serena, organizaba sus documentos mientras esperaban. Méndez llegó con su propio abogado, un hombre de traje costoso y expresión arrogante. Al ver la multitud reunida, su confianza pareció flaquear momentáneamente, pero rápidamente recuperó su compostura altiva. El proceso fue largo y por momentos tenso. El abogado de Méndez argumentó apasionadamente sobre los derechos de propiedad, presentando documentos que probaban que Valentía era legalmente suya. Insistió en que las acusaciones de maltrato eran exageradas, producto de empleados resentidos y vecinos envidiosos. Cuando fue el turno de Antonio, presentó metódicamente su caso, las fotografías de las heridas de Valentía, los informes veterinarios detallados y uno tras otro, los testimonios de testigos que describían el trato cruel que Méndez daba a sus animales. Con cada evidencia, con cada declaración, el rostro de Méndez se ensombrecía más. El momento más emotivo llegó cuando Miguel y Lucía fueron llamados a declarar. Con una valentía sorprendente para su edad, los niños describieron cómo habían cuidado a Valentía y Esperanza, cómo habían visto la determinación de la yegua para proteger a su cría, incluso cuando estaba al borde de la muerte. Valentía no es solo un caballo, dijo Lucía con voz clara que resonó en toda la sala. Es una mamá que ama a su bebé más que a nada en el mundo. ¿Por qué alguien querría lastimar a una mamá así? La pregunta inocente pero profunda de la niña dejó un silencio conmovedor en la sala. Incluso el juez Morales pareció afectado, quitándose los lentes para limpiarlos con más dedicación de la necesaria. Cuando todas las evidencias fueron presentadas y los argumentos finales expuestos, el juez se retiró a deliberar. La espera fue tensa, con Méndez lanzando miradas furiosas hacia Manuel y su familia desde el otro lado de la sala. Finalmente, el juez Morales regresó. La sala se sumió en un silencio absoluto mientras se preparaba para anunciar su decisión. Este caso, comenzó el juez, ha expuesto una realidad preocupante sobre cómo algunos consideran a los animales como meros objetos, sin reconocer su capacidad de sufrir. Las evidencias presentadas muestran, sin lugar a dudas, que los animales en cuestión, la yegua Valentía y su potrillo Esperanza, fueron sometidos a un trato cruel e inhumano bajo la custodia del señor Méndez. Hizo una pausa mirando directamente a Méndez antes de continuar. Aunque las leyes de propiedad son claras, también lo son las de protección animal. No puedo, en buena conciencia, devolver estos animales a un entorno donde su bienestar está en peligro. Por lo tanto, resuelvo que la custodia legal de Valentía y Esperanza sea transferida permanentemente al señor Manuel Gómez y su familia. Un murmullo de alivio y alegría recorrió la sala. Elena abrazó a Manuel mientras los niños saltaban de alegría. Méndez, por su parte, se levantó bruscamente, su rostro desfigurado por la rabia. «Esto es un ultraje», exclamó. «Apelaré esta decisión». «Tiene derecho a apelar, señor Méndez», respondió el juez con calma.
pero debería saber que también he ordenado una investigación exhaustiva sobre las condiciones de todos los animales en su propiedad. Si se encuentran más casos de maltrato, las consecuencias serán mucho más severas que la pérdida de 2 caballos. Con estas palabras, Méndez pareció desinflarse. La realidad de su situación finalmente lo golpeó. No solo había perdido a valentía y esperanza, sino que ahora estaba bajo el escrutinio de las autoridades. Su reputación, su influencia, todo lo que había construido con intimidación y crueldad, comenzaba a desmoronarse. Sin decir una palabra más, Méndez y su abogado abandonaron la sala, dejando tras de sí un silencio que rápidamente se transformó en celebración. Un año después, el rancho de Manuel se había transformado. Lo que antes era un modesto terreno con pocos animales, ahora era un pequeño santuario. Después del caso contra Méndez, que se había convertido en noticia regional, muchas personas comenzaron a traer animales rescatados, buscando un lugar donde pudieran ser cuidados con amor. Con la ayuda de donaciones y el apoyo continuo de la comunidad, Manuel y Elena habían construido establos adicionales y adaptado espacios para diferentes tipos de animales. Tomás y Laura visitaban regularmente el lugar, ofreciendo atención veterinaria gratuita, y los vecinos se turnaban para ayudar con las tareas diarias. Valentía, completamente recuperada, se había convertido en la matriarca indiscutible del santuario. Su noble presencia y su historia inspiradora eran un recordatorio constante de por qué habían comenzado este proyecto. Esperanza, ahora un potrillo fuerte y juguetón, disfrutaba corriendo por los campos con otros animales jóvenes rescatados. En cuanto a Méndez, la investigación ordenada por el juez Morales había revelado abusos sistemáticos en su rancho. Enfrentando múltiples cargos por crueldad animal y la pérdida de su reputación, eventualmente vendió sus propiedades y se mudó lejos de la región. Su caída había enviado un mensaje claro: el maltrato animal ya no sería tolerado ni ignorado en la comunidad. Una tarde de primavera, mientras Manuel observaba a Valentía y Esperanza pastando tranquilamente bajo el sol dorado, Elena se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. ¿Alguna vez imaginaste que encontrar una yegua herida en la carretera cambiaría nuestras vidas de esta manera?, preguntó con una sonrisa. Manuel negó con la cabeza, abrazando a su esposa mientras los niños jugaban cerca, rodeados de animales felices y saludables. No, pero me alegra que haya sucedido. Valentía nos enseñó que a veces el mayor acto de valentía es proteger a quienes amamos sin importar el costo. Y esa es una lección que nunca olvidaremos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, Manuel pensó en aquel momento crucial en la carretera oscura, cuando decidió detenerse y ayudar a una yegua desconocida. Un simple acto de compasión que había desencadenado una transformación en toda la comunidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y el amor tienen el poder de cambiar vidas y sanar corazones heridos, tanto de animales como de personas.